Sean todos bienvenidos a Clases Medio Ambiente con el profesor Félix González. En el día de hoy vamos a hablar sobre introducción a las plagas. Vamos a iniciar definiendo lo que es el concepto de plagas. El concepto de plaga ha evolucionado con el tiempo desde el significado que mayormente conocemos de plaga, donde se consideraba que la plaga era cualquier animal que producía daños de forma típica a los cultivos. Pero hoy en día sabemos que no es simplemente esto, sino que las plagas son organismos que pueden ocasionar daños tanto a los cultivos como también a diferentes ambientes. Además, estos son organismos que se pueden adaptar fácilmente a diferentes ambientes, ocasionando daños a las especies ya existentes, como también al ser humano, ya sea de forma económica o como también de forma física. Entonces, veamos entonces qué causas hacen que un organismo se convierta en plaga. En primer lugar, tenemos la práctica de monocultivo. Esto simplifica la biodiversidad. Por ejemplo, cuando sembramos un solo tipo de alimento en la tierra, esto produce que la plaga que se genera a través de este cultivo sea única y abundante en este territorio. Por lo tanto, es importante que la plaga que estemos manejando en el ambiente sea diferentes tipos de plaga para poder realizar un control más efectivo. El segundo sería el uso intensivo de plaguicidas. Esto tiene un efecto negativo sobre los enemigos naturales y además provoca el desarrollo de la resistencia de las plagas. Además que puede también ocasionar resurgimiento de nuevas plagas y pueden ocurrir fallas en el control hacia donde está dirigido. Es decir, que el uso intensivo de plagas en un sentido es negativo cuando lo usamos de mala manera o cuando no sabemos realizarlo de buena manera estos procedimientos. Puede ocasionar que nuevas plagas surjan dentro de un cultivo que no existía dicha plaga. En tercer lugar tenemos la fertilización mineral intensiva. Esta a su vez va a ocasionar daños fisiológicos en la planta, denominados como mayormente observamos la trofobiosis, que es un daño físico que se produce en la planta. Número 4 sería introducción accidental o deliberada de organismos no nativos, como en clase pasada hablábamos, que son las especies invasoras. Al introducirla de forma masiva o accidental o ocasionalmente, podemos ver acá entonces que vamos a tener problemas en nuestro cultivo de forma atípica. Algo muy importante que debemos de resaltar a modo más profundo es la plaga o las plagas en la agricultura. La palabra plaga en la agricultura se refiere a todos los animales, plantas y microorganismos que tienen un efecto negativo sobre la producción agrícola. Es decir, que aquellos insectos o animales que puedan ocasionar daños, ya sea económicos o físicos en las plantaciones, esto va a corresponder a una plaga. Entonces, las plagas prosperan si existe una fuente concentrada y confiable de alimento. Y desafortunadamente las medidas que se utilizan normalmente para aumentar la producción de los cultivos, por ejemplo el monocultivo, esto va a ocasionar ciertos daños en la plantación a través de las plagas que van a aumentar de forma masiva. ¿Cómo se clasifican las plagas? Las plagas, como son entes biológicos, tienen una sola clasificación que es biológica. Estas pueden ser ocasionadas por diferentes organismos. Por ejemplo, las malezas.
Este es un tipo de plaga que podemos ver en los cultivos y que se desarrollan indiferentemente del cultivo que sea. Los patógenos, que son las enfermedades que se centran en las plantas, pero que son ocasionados por un vector, que en este caso puede ser un mosquito o cualquier otro insecto que transmita esas enfermedades. Estos son patógenos, como también podemos ver que transmiten virus, bacterias y hongos. Además, podemos encontrar otros tipos de plaga como los artrópodos, que como mencionaba anteriormente, son insectos y ácaros que también pueden afectar a las plantas, aunque no sea por enfermedades, pero sí puede ser a través de un daño físico que le ocasione a la planta. Esto es muy importante a la hora de considerar lo que son la clasificación de las plagas. Por el tipo de daño que causan, las plagas pueden clasificarse de dos maneras. La primera es la plaga directa, que es cuando la especie daña al organismo de la planta que el hombre va a cosechar. Es el caso de las larvas de las moscas de la fruta que perforan los frutos, o el gusano de los Andes que ataca a los tubérculos de la papa. Estos son ejemplos de plagas directas que van a afectar de forma directa a los frutos que el hombre va a cosechar en la plantación. Y segundo, la plaga indirecta, que es cuando la especie daña órganos de la parte de la planta. Es decir, cuando daña los órganos de la planta, esto va a producir un daño de forma indirecta en la planta, como es el caso de la mosquita minadora, que daña las hojas del tomate o de la papa, mientras que los órganos que se cosechan son los frutos y los tubérculos respectivamente. Es decir, que el daño se produce solamente en la hoja, pero no afecta a lo que vamos a producir, que es el fruto. Por eso se conoce como daño indirecto. El directo es cuando va directamente al fruto, el indirecto es cuando afecta a otra parte de la planta que no es el fruto. ¿Cuáles son esas cualidades que vamos a conocer sobre las plagas? La primera es que compite con los humanos, los animales o las plantas por alimento y nutrientes. Esto causando daños en la salud de estos. Además, causan molestia o incomodidad a los humanos por daños a propiedades materiales, o también pueden ser daños físicos al ser humano. Por ejemplo, conocemos el mosquito, que cuando se produce masivamente se convierte en una plaga para el ser humano, y esto nos va a afectar físicamente en nuestro cuerpo. Además, disemina organismos o sustancias que causan enfermedades al hombre. Por ejemplo, como mencionábamos anteriormente, hay insectos que transmiten virus o enfermedades que afectan al ser humano y también a los animales. Entonces, de esta forma podemos conocer las plagas a través de estas características. Además, y no menos importantes, es sumamente conveniente que conozcamos el patrón de desarrollo y los hábitos que favorecen que una plaga se esparza o se desarrolle con mayor facilidad. Esto va a ayudar a eliminar o a controlar estos tipos de organismos. Conocer sus hábitos de alimentación, el crecimiento, comportamiento, nos puede ayudar a controlar o a eliminarlo. Esta es una parte muy importante. Así que les invito a que puedan observar los diferentes tipos de plaga y cómo se desarrollan a través del tiempo para poder conocer los hábitos y características que éstas poseen. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Clases Medio Ambiente y nos vemos en el próximo tema.